Bueno, buen día a todos, todas. Eh, bueno, la idea sería comenzar un poco con un pequeño repaso de lo que habíamos empezado a ver la vez pasada, más que nada porque como fue un cambio de tema y lo hicimos a la mitad de la clase, por ahí uno venía como muy enfocado en todo lo del método variacional y ese tipo de cuestiones y eh, el cambio al tema de rotaciones y eh, otro tipo de propiedades un poco más generales que no tienen ya que ver solamente con un método, sino que tienen que ver con los fundamentos de la teoría, por ahí puede ser eh, digamos, eh, un cambio, un cambio notable. Básicamente lo que estábamos haciendo era preparar el terreno para eh, comenzar con el estudio de sistemas eh, un poco más, eh, digamos, no ya unidimensionales y no necesariamente de una partícula, sino empezamos a estudiar eh, propiedades generales podríamos decir, de sistemas de varios cuerpos y propiedades generales en general, así de rotación abstracta de sistemas cuánticos. Con lo que uno se refiere de sistemas de varias partículas, en realidad eh, suena así como sistemas, suena como muy ambicioso, pero en realidad no es que uno vaya a resolver exactamente problemas de varias partículas, sino que lo que uno vio es que siempre puede pasar un sistema de n partículas, que no todas tienen que tener la misma masa, sino que lo que uno supone es que uno tiene algún sistema de n partículas, el cual básicamente es la cuantización de un problema clásico, ¿no? Esto lo que nos dice, al ser la cuantización de un problema clásico, lo que nos dice claramente es que uno tiene un hamiltoniano en el cual tiene energías cinéticas de las masas que intervienen, más algún potencial que para los fines que ahora nos interesan, lo que uno asume es que este potencial es una función de, de la diferencia del vector, que es la diferencia entre los vectores posición del, del sistema. En general, en realidad uno sabe que esto es mucho más particular porque los potenciales que a uno le suelen interesar en la física, si tienen sentido estos potenciales, en general el potencial no es una función de un vector, sino que suele ser más bien una función de la distancia, si bien hay cosas más raras. Y lo que permitía eh, en realidad cuando lo vimos, lo que pensábamos es que esto podía ser para un conjunto más grande de partículas, no dos, pero la realidad es que el caso n igual a 2 tiene todo lo que uno quiere desde el punto de vista de la técnica, ¿no? O sea, la técnica lo que me dice es que
uno puede pasar de momentos de partículas y de vectores posición. Uno, lo que en realidad le conviene es introducir el centro de masa y una posición relativa. Y bueno, y si uno está pensando en el sistema clásico, y estos son vectores clásicos, además lo que uno va a tener es un momento lineal del centro de masa y un momento relacionado con, el, con estas coordenadas relativas. Lo interesante de todo esto es que, bueno, la definición del centro de masa es la misma de siempre, ¿no? O sea, uno sabe que el centro de masa es el promedio pesado con las masas de las posiciones. Cuando digo pesado, quiere decir que básicamente las posiciones están multiplicadas por la masa y uno divide en la masa total. Y lo que uno llamaría el momento del centro de masa en realidad es el momento total. Todo esto es muy bonito, pero lo interesante es que uno, además de la versión clásica que uno ya la conoce, ya la utilizó un montón de veces, uno sabe que en la versión cuántica todo también funciona muy bien. En la versión cuántica de este problema, claramente todas estas cantidades, los momentos lineales, la posición son todos operadores. Estos operadores son canónicamente conjugados y lo interesante es que si uno utiliza la definición uno dice, bueno, esto ahora es un operador posición centro de masa y esto es un operador momento lineal. Lo interesante es que uno puede ver es que los operadores que corresponden a, si uno agarra alguna componente, vamos a ponerlo, una componente del operador posición centro de masa y alguna componente del operador centro de masa, uno lo que sabe es que estos no conmutan. O sea, en realidad uno sabe que cumplen la relación de conmutación canónica entre una posición y un momento lineal. Lo cual es muy bonito porque me dice básicamente que lo que puedo escribir al hamiltoniano, puedo escribirlo legítimamente, o sea, el hamiltoniano que originalmente era un operador que dependía de P1, P2, o sea, de los operadores momento de cada una de las partículas y de los operadores posición de cada una de las partículas, uno lo puede escribir legítimamente como un hamiltoniano, y uno sabe que esto es realmente un hamiltoniano, pero de el momento del centro de masa, el momento relativo, el operador posición del centro de masa y el operador posición relativo, por así decirlo. Todo esto dicho muy rápido, pero básicamente lo que está dicho acá es que esta transformación, la transformación eh, toda la transformación, perdón, toda la transformación que voy a recuadrar en celeste, esto es realmente una transformación canónica, ¿sí? Clásicamente esto es una transformación canónica y en algún momento vamos a ver que define lo que uno llamaría una transformación canónica cuántica, que no es nada más que decir que llevo coordenadas y operadores posición y momentos
a otros operadores posición y momento que también cumplen la relación de cuantización, o sea, son operadores que no conmutan entre sí. Esto es muy bueno porque me dice que no hay necesidad de a un sistema de n coordenadas en las cuales todos los potenciales sean internos, no hay ninguna necesidad de tratarlo como un problema de efectivamente de n cuerpos, sino que en realidad uno lo puede tratar siempre como un problema del centro de masa, que es una partícula libre, más n-1 partículas. Y esta reducción del problema algunas veces puede tener consecuencias interesantes. Otra de las cosas que uno vio que esta transformación canónica me asegura, y bueno, y esto también tiene que ver con el hecho de que todos los potenciales sean internos, que si uno tiene momentos angulares, uno puede ver que estos momentos angulares, donde lo que uno está diciendo es que LI no es otra cosa que, o sea, donde aquel I no tiene que ver con componentes, sino que I es 1 o 2, es el índice de la partícula. Esto uno lo puede construir como el operador, perdón, como el vector posición de la partícula 1, producto vectorial, el momento lineal de la partícula 1. Lo que uno puede ver es que si uno tiene L1 y L2, o sea, tiene el momento angular orbital de la partícula 1, el momento angular orbital de la partícula 2, esto se va a ver reducido a el momento angular del centro de masa más el momento angular podríamos llamarlo en este caso el momento angular intrínseco. Esto es una cosa muy común que se hace en sistemas de partículas. Por ejemplo, típicamente esto lo deben haber utilizado cuando en física uno trata colisiones entre partículas o entre cuerpos rígidos. Uno expresa que el momento angular antes de que se forme, por ejemplo, un nuevo cuerpo rígido. ¿Por qué? Porque hubo una colisión plástica en la cual los dos objetos de antes de la colisión, después de la colisión, forman uno solo, y uno escribía muy alegremente que el momento angular total previo a la colisión era igual al momento angular total del centro de masa más un momento angular intrínseco, que tenía que ver con que si el cuerpo no se trasladaba, podía tener una rotación, eh, una rotación sin traslación, ¿no? Este es el término de alguna forma que tiene que ver con esa rotación sin traslación, y esto tiene que ver con la traslación del centro de masa. Esta transformación también se puede hacer término a término, y es interesante porque acá ya tenemos como, al introducir el momento angular, uno tiene operadores nuevos, ¿no? Es decir, si ahora lo que uno tiene es el momento angular cuántico, en el sentido de que uno piensa que, bueno, esta definición viene de la mecánica clásica, pero uno puede decir, bueno, yo puedo asumir que R y P son operadores cuánticos, entonces tengo un operador momento angular cuántico. Es más, el postulado de cuantización me dice eso, que si yo tengo
alguna cantidad clásica que depende de la posición y del momento, siempre puedo generar una cantidad dinámica cuántica que tenga básicamente la misma pinta, o sea, tenga la misma dependencia funcional con los operadores posición y momento que la cantidad clásica, y entonces uno estaría muy tentado de decir, bueno, ¿cómo es esta nueva cantidad? eh, ¿Cómo se relaciona con las otras cantidades cuánticas que describen el problema? Uno ya sabe que la posición y el momento, si uno está viendo las mismas componentes, uno ya sabe que esas cosas no conmutan, entonces es natural preguntarse qué sucede con el conmutador del momento angular, y bueno, y obviamente uno tiene tendencia a pensar que todo el momento angular orbital, uno le gustaría pensar cómo son las relaciones de conmutación entre este operador, momento angular, y todas las otras cantidades que uno ya conoce. ¿Y por qué está interesado en eso? Y porque uno ya sabe que eh, los conmutadores tienen que ver con propiedades de qué puedo observar simultáneamente, y en el caso particular del hamiltoniano, yo sé, todos sabemos, que las cantidades conservadas son identificables a partir de cómo son las propiedades de conmutación de una cantidad con el momento, con el hamiltoniano, ¿sí? Entonces, eh, si uno quisiera preguntarse si el momento angular es una cantidad conservada, claramente lo que uno tendría que estudiar es qué sucede con, y acá sí vamos a poner alguna, si no hay, si no hay posible confusión, cuando ponemos acá L sub i, a lo que se refiere es a una componente del momento angular con el hamiltoniano. Uno le gustaría saber cómo actúa esta cantidad, cómo es este conmutador. Porque si uno pudiera decir que esto es cero, entonces eh, uno ya sabe que el momento, digamos, el hamiltoniano como está definido acá es independiente del tiempo, así que si este conmutador que está acá es exactamente igual a cero, uno sabe que esta componente del momento angular es efectivamente una cantidad conservada. Para llegar obviamente a este conmutador, uno tiene que pasar necesariamente por cómo es el conmutador de componentes de LI, por ejemplo, con el momento al cuadrado, ¿sí? También tiene que, ¿por qué? Porque P cuadrado está en el hamiltoniano. Uno también tiene que ver cómo es el momento, el conmutador de una componente del momento angular con, con funciones en general de R, por ejemplo. Si lo que uno tiene es un potencial que depende del módulo de esta variable R. Lo interesante es que todas estas cosas se pueden hacer bastante simplemente, o sea, se pueden hacer por métodos elementales, eh, a partir de, de las relaciones de conmutación que uno sabe que funcionan para R y para P, ¿no? Lo interesante es que si, vamos a decirlo así, si uno tiene que el hamiltoniano es de la forma P cuadrado, o sea, la forma canónica, si uno tiene la energía, el término energía cinética y tiene un potencial que depende solo del, del módulo de la coordenada R, entonces lo que uno puede sacar es que efectivamente las componentes del momento angular conmutan con una función
dr con una función arbitraria dr, de hecho. Eh, y siguiendo en la misma nota, bueno, uno puede ver que bajo estas condiciones el momento angular conmuta con todo el hamiltoniano. Cada una de las componentes del momento angular conmuta con el hamiltoniano. Esto es muy bueno porque me dice que en un problema en el cual el potencial depende solamente del módulo de R, el momento angular es una cantidad conservada. Clásicamente, un problema de este estilo, un problema en el cual el potencial depende solamente de una distancia a algún origen predeterminado, algún origen que tendrá que ver con las propiedades del sistema físico, este problema es lo que uno clásicamente hubiera llamado, y cuánticamente tiene también un montón de sentido llamarlo así, esto es lo que uno conoce, llamaría un problema de potencial central. Central en el sentido de que el potencial depende solamente de la distancia a algún centro que alguien sabrá dónde esté ese centro, pero este tipo de problemas son problemas muy, muy generales, muy típicos de la física, digamos. Cualquier problema con simetría esférica clásico, sabemos que hay una amplia probabilidad de que los potenciales sean de esta forma. Por ejemplo, en, en electrostática, si uno tiene distribuciones de carga con simetría esférica, uno sabe que el potencial electrostático depende solamente de la distancia al centro de la distribución de carga. Y bueno, eso ya me asegura que hay un montón de problemas que voy a poder tratar de esta forma, solamente considerándolo. También, obviamente, los problemas eh, por ejemplo, problemas gravitatorios en el cual la distribución de masa también tenga simetría esférica, también se pueden escribir de esta forma. Y es importante esto de la simetría esférica porque en el caso de simetría esférica queda claro que no hay direcciones privilegiadas para el problema en el espacio, así que eso lo que me dice es que el momento angular debe ser una buena cantidad debe ser una cantidad conservada. Por ejemplo, en en la solución de Euler, cuando uno considera una masa orbitando alrededor de otra y la única interacción es el potencial gravitatorio, eh, uno utiliza el momento angular para reducir el problema. En el caso de, por ejemplo, de una partícula orbitando alrededor de otra, lo que uno sabe es que el momento angular se conserva al menos en el plano perpendicular a la órbita, y uno puede utilizar que la energía se conserva, que el momento angular se conserva, y puede escribir el problema básicamente como si fuera una especie de problema eh, mucho más simple. Y puede expresar las órbitas en términos de las cantidades conservadas, etcétera, 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 pero bueno, es suficiente con la analogía clásica. Esto es todo lo que uno aprendió, lo que está en estas dos páginas, es básicamente lo que uno aprende sobre sistemas de partículas y sobre la utilidad de que una vez que uno introdujo este concepto del momento angular, las cosas que uno puede, las cosas que uno puede, eh, bueno, simplificar
con este, con este tipo de cosas. Después, en algún momento, lo que empezamos a ver era que, no quiero olvidarme antes de continuar, es que, por cierto, uno vio que es muy útil escribir las componentes del momento angular utilizando el viejo y querido tensor totalmente antisimétrico de Levi-Civita, y esto entonces es una expresión compacta para escribir las componentes del momento angular. La suma sobre índices repetidos es implícita, ¿sí? Eh, si uno no la recuerda, escribe acá explícitamente la suma sobre JK, y uno puede un montón de las propiedades de, por ejemplo, en particular, cómo se comportan las componentes del momento angular entre sí, uno la puede deducir utilizando esta expresión, y la expresión más general que uno deduce para el momento angular, cuando uno lo define en términos del tensor de Levi-Civita, lo que uno puede ver es que las componentes de este momento angular que resulta de la cuantización del momento angular clásico, las componentes del momento angular no conmutan entre sí, sino que eh, si uno tiene dos componentes, el conmutador de ellos es exactamente igual a constantes por la tercera componente del momento angular. Además, esta expresión es muy bonita porque si uno lo piensa, el lado izquierdo de la ecuación tiene unidades de momento angular al cuadrado, y el lado derecho también. O sea, queda claro de que esta, esta igualdad se mantiene, eh, al menos desde el punto de vista de las unidades, porque h barra tiene efectivamente unidades de momento angular. Y esto es lo que nos dice es que está bien que el momento angular es razonablemente distinto a los operadores posición o a los operadores momento. ¿Por qué? Porque las componentes del momento lineal conmutan entre sí, y las componentes del operador posición también conmutan entre sí, mientras que las del momento angular no. Todo eso es muy bonito, y de paso eh, es como un repaso. En algún momento, entonces, lo que tenemos que empezar es a ver el tema de rotaciones. Rotaciones, uno puede darle muchas vueltas, pero como esto ya es un repaso, eh, lo que uno sabe es que, o lo que hemos expresado hasta aquí, es que si uno tiene un vector que está asociado a un cuerpo, o a un vector, sí, podemos decir que está asociado a un cuerpo, y uno procede a una cierta rotación, lo que la notación que hemos introducido básicamente es que si uno tiene una rotación que se realiza alrededor de un eje de rotación, donde el eje de rotación uno lo puede identificar a través de un versor que me dice cuál es la dirección de, de ese eje de rotación respecto a un sistema fijo de laboratorio. Esas rotaciones en general se hacen alrededor, están caracterizadas por el eje de rotación, un ángulo phi, y uno considera que las rotaciones, los ángulos estos se cuentan siempre de forma antihoraria. Y este es el vector previo a la rotación.
Entonces, esta relación es clásica, ¿sí? Pero como uno está procediendo básicamente como guiándose por esta especie de postulado de cuantización, es interesante recordar las propiedades de eh, de las rotaciones clásicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno las puede utilizar de guía para, para, para después, bueno, pedir cosas para las rotaciones cuánticas. Lo que uno seguía también es que si efectivamente esto es solamente una rotación, o sea, la relación entre B' y B es a través de una rotación, no hay desplazamiento, no hay absolutamente nada, no hay, lo que uno piensa es que la norma de B' tiene que ser exactamente igual a la norma de B, o sea, la longitud del vector rotado, si esto es solamente una rotación, la longitud de B se mantiene. Y esto lo que implica es un montón de propiedades sobre R, un montón de propiedades sobre las rotaciones. Lo que uno sabe a partir de esto es que el determinante de R, vamos a poner una flechita o alguna cosa así, sabemos que el determinante de R tiene que ser igual a 1, eh, y todo un montón de propiedades más de esta matriz. Eh, en el caso, si uno está pensando en R3, que es nuestro espacio donde transcurren las cosas, lo que uno puede ver es que R eh, es real, eh, simétrica, perdón, no es simétrica, eh, es real, es antisimétrica, etcétera. Entonces, todas estas deducciones o uno las cree y de a poco las va aceptando, o uno puede deducirlas paso a paso como hicimos la vez pasada. De hecho, lo que hemos dicho es que, por ejemplo, pensar cómo son las rotaciones eh, alrededor de un eje cartesiano es bastante sencillo. Lo que habíamos comentado un poco era cómo eran las rotaciones en el eje Z, y lo que uno escribía era que, bueno, si tengo una rotación alrededor de un eje, uno sabe que ese eje no cambia, la coordenada en ese eje no cambia. ¿Por qué? Porque la rotación es alrededor de ese eje. Entonces si uno está como eje de rotación, uno utiliza el eje Z del sistema, digamos, el eje es paralelo al, al eje cartesiano de referencia que uno está utilizando. Básicamente, si uno pone acá una submatriz que transforma las coordenadas X e Y del vector, todas las propiedades tienen que estar acá en esta submatriz. ¿Por qué? Porque en la dirección Z no pasa nada. Entonces, uno lo puede saber a partir de cambios de coordenadas en dos dimensiones o de cosas por el estilo. Acá va el coseno, acá va el menos seno, seno, coseno. Y esta submatriz tiene efectivamente determinante 1 y es antisimétrica, y toda la matriz tiene determinante 1 y es antisimétrica, etcétera, etcétera. La única diferencia con rotaciones alrededor de los otros ejes es que lo que uno sabe es que, bueno, esto tiene que cambiarse de forma cíclica, digamos. Como acá lo que no cambia es la coordenada X, el 1 está en la primera fila, primera columna, y el resto de la matriz está donde corresponde.
¿Ok? Lo mismo para el eje Z. A través de dados o a través de cualquier objeto que no sea esférico, lo que uno puede ver es que las rotaciones no conmutan, las rotaciones alrededor de ejes distintos no conmutan. De hecho, hay una relación que va a ser muy útil que básicamente involucra escribir a las rotaciones, a la rotación tanto en el eje X eh, como en los otros ejes, escribirlo como una rotación infinitesimal. ¿Por qué? Porque uno tiene la esperanza de que cualquier propiedad general que uno deduzca para rotaciones infinitesimales eh, también van a ser verdaderas para rotaciones eh, que no sean infinitesimales. Y rotación infinitesimal acá lo que quiere decir es que básicamente lo que estoy pensando es que en vez de tener una función que vale para cualquier ángulo, lo que voy a pensar es que voy a tener un ángulo muy chiquito y que voy a reemplazar esta, esta función que vale para cualquier ángulo phi, lo voy a reemplazar por una expresión más sencilla que sea válida para ángulos pequeños, ¿sí? Eso lo que significa es que, por ejemplo, uno reduce la rotación alrededor del eje Z en un ángulo epsilon, uno la reduce a, perdón, si uno tiene un coseno, esto es 1 menos epsilon cuadrado, menos epsilon, epsilon, 1 menos epsilon cuadrado, y básicamente 1. Lo interesante es que uno puede ver que, por ejemplo, a orden epsilon, efectivamente, el determinante de esta matriz es igual a 1, ¿no? Y sigue siendo antisimétrica y todas las propiedades simpáticas que uno tiene, ¿no? Entonces, si uno tiene estas expresiones son un poco más sencillas de trabajar, pero además uno puede sacar cómo es, por ejemplo, el conmutador de estas matrices de rotación. Uno puede sacarlos a algún orden infinitesimal también, lo cual, insisto, va a ser útil un poquito más adelante. Y haciendo la cuenta explícita, o sea, multiplicando las matrices y conservando siempre términos a lo sumo de orden cuadrático en epsilon, lo que uno puede ver, por ejemplo, es que el conmutador si uno toma la rotación en el eje X y además considero como las rotaciones en el eje, perdón, en el eje y utiliza las expresiones explícitas, lo que uno puede ver es que esto es la rotación en el eje Z a orden epsilon cuadrado menos la identidad. Por las dudas, esta expresión que está acá es una expresión para las matrices 3×3, ¿no? No es esto que está aquí, simplemente lo que me dice es que tengo que agarrar las matrices 3×3 y calcular Rx de epsilon por Ri de epsilon menos R, Ri de epsilon, Rx de epsilon, ¿no? Igual a lo que tenga que ser. Digamos, y estos son productos matriciales usuales, ¿no? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que una función de matrices 3×3 me devuelve otra matriz 3×3, esta es la identidad 3×3, no hay, no hay ninguna operación rara. O sea, este conmutador en este caso es
Simplemente lo que estoy diciendo es que funcionalmente lo que tengo que tomar es el producto y restarlo. Restar este producto. Entonces lo que habíamos llegado, creo que más o menos hasta este punto era donde habíamos llegado la clase pasada, era que todo lo que hemos dicho hasta acá está muy bien, desde el punto de vista de que estas son rotaciones clásicas de, de vectores tridimensionales, ¿no? Entonces, podemos poner entre paréntesis para que uno no se olvide, rotaciones clásicas de vectores en R3. Y todo eso estaba muy bien porque en mecánica clásica uno trata efectivamente con vectores, bueno, en principio pueden ser en R más grandes, pero si uno está pensando que está resolviendo de a una partícula y cosas por el estilo, siempre tiene partículas en R3, R3 es el espacio real. Y entonces uno, cuando se pone a pensar un poco, dice, bueno, las rotaciones cuánticas, como ahora la cantidad realmente con la que uno tiene esperanzas de trabajar es la función de onda, lo que a uno le gustaría es que eh, lo que a uno le gustaría de estas rotaciones cuánticas es que operen sobre la cantidad de interés. Y si la cantidad de interés es eh, un, un vector de estado, ¿sí? Lo que a uno le interesaría es que si el sistema físico es rotado, ¿sí? Hay hay una operación que me diga desde el sistema de laboratorio cómo es el vector de estado del sistema físico rotado con respecto al sistema físico sin rotar. Y además, como uno lo que piensa es que lo que va a describir el sistema rotado es una función de onda, si la función de onda del sistema sin rotar está normalizada, lo que uno pensaría es que la función de onda del sistema rotado también tiene que ser una función de onda normalizada, ¿sí? Eso sería lo más lógico, o sea, que la rotación no me cambie las propiedades del vector de estado que uno está considerando, ¿sí? Entonces, lo más lógico es pedir, exigir eh, que U sea unitaria. Esto es lo más lógico, lo más eh, simple. Y, y dado que las matrices unitarias uno siempre las puede escribir en términos de una matriz hermitiana, las cuales en general tienen propiedades todavía más simpáticas, ¿sí? Se introduce, porque realmente lo único que estoy diciendo es eso, se introduce una operación, perdón, vamos a decirlo así, lo que uno sabe es que qué elementos hay asociados a la rotación. Y uno sabe que uno tiene un eje de rotación, uno sabe que tiene un ángulo, ¿sí?
y a uno le gustaría escribir a U como E a la I, y vamos a ponerlo así, operador hermitiano. De vuelta, esto es una relación general. Ustedes ya probaron que, por ejemplo, si uno tiene un operador hermitiano acá, entonces uno sabe que los autovalores son reales. Eso lo que me impone es que los autovalores del operador U van a ser todos de módulo 1, ¿no? Porque vamos a tener E a la I un número real, y esos son todos operadores, digamos, son todos autovalores de módulo igual a 1, lo cual me asegura que la matriz U sea unitaria, y dependiendo de la dimensión de U, eh, uno tendrá determinada cantidad de operadores y todo ese tipo de cuestiones. Pero esto es una propiedad muy general, ¿no? Y estos son los elementos que sí o sí tienen que estar presentes en la, en la descripción de la rotación, porque uno, así como clásicamente tenía que decir alrededor de qué eje se estaba haciendo la rotación y en qué ángulo, esto también tiene que ser de esa forma. Entonces lo que uno esperaría es que el operador unitario, lo que uno exigiría es que el operador unitario dependa, tiene que depender de n y de phi, ¿sí? Uno también lo que sabe, uno puede hacer muchísimas dependencias sobre, sobre, sobre sobre estas variables, ¿sí? Pero uno sabe que, o uno tiene la intuición de que si uno realiza una rotación alrededor de un eje y eso está caracterizado por un ángulo φ1, y eso le sigue, realiza otra operación de rotación alrededor del mismo eje y en un ángulo φ2, lo que uno esperaría, lógicamente, es que esto sea una operación alrededor del mismo eje, pero del ángulo suma, ¿sí? Esto es bastante razonable. Y esto lo que me impone inmediatamente esta relación que está acá, es que este operador unitario, que no sé cómo llamarlo, pero momentáneamente lo vamos a llamar tita grande, lo que me dice es que tita grande tiene que depender linealmente del ángulo, ¿sí? Si no, no hay forma de que esta relación se cumpla, ¿no? Entonces, tita es sí o sí una función lineal de n y phi, lo cual es buenísimo, porque tampoco hay muchas funciones lineales que a uno se le puedan ocurrir. Entonces, simplemente por una cuestión de, además, fíjense que todo esto que está acá se parece mucho cuando uno introduce el operador evolución temporal, ¿no? Uno piensa que la evolución temporal hasta un tiempo t1 más t2 es lo mismo que la evolución temporal hasta tiempo t1 seguido por la evolución temporal de t2, ¿sí? Y, y uno quedó muy contento cuando decía, bueno, me conviene escribir
el operador evolución temporal, dependiendo de un operador hermitiano, que se va a llamar hamiltoniano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dado todas estas propiedades que están acá, lo que uno tendería a pensar es que este operador tita, uno lo puede escribir, signos más, signos menos, eh, eh, constantes más, constantes menos. Uno le gustaría escribir que esto es menos i, el ángulo, por n, por alguna cantidad que uno pueda multiplicar escalarmente por este n, ¿sí? Y bueno, y uno ya por costumbres inveteradas, por costumbres muy razonables, le gustaría que todo esto estuviera dividido h barra. Si uno hace esto, uno piensa que estos ángulos, básicamente uno los mide en radianes o cosas por el estilo, la exponencial de I phi está bien definida, esto es una dirección, así que no tiene unidades. Entonces uno tiende a pensar que esta cantidad J que está definida acá, para que todo esto sea algo sin unidades, lo que uno tiene tendencia a pensar es que entonces, por las razones que sea, lo que uno se da cuenta es que las unidades de J tienen que ser iguales a las unidades de H bar. ¿Ok? Y tiene que haber de esta cosa J, le pongo un vector acá porque tiene que haber la misma cantidad de cosas que hay acá. O sea, si n es un vector tridimensional, lo que uno piensa es que esto necesariamente tiene que haber tres cantidades dando vueltas. Y esto que está acá es una función lineal. Lo que uno se da cuenta es que si efectivamente u es la exponencial de esta cantidad, perdón, si acá lo puse como, eh, vamos a ponerlo así, menos, para que todo sea consistente, vamos a poner menos i, y entonces el operador hermitiano, discúlpenme, me había olvidado que había puesto ya la i ahí. Si pongo el menos i ahí, entonces ese es el operador hermitiano, lo cual está muy bien. Y entonces uno podría ya ahora, teniendo esta expresión, uno puede trabajar empezar ya a hacer cuentas un poco más serias. Entonces esto es la exponencial de menos i sobre h barra. Hay alguna gente que, bueno, por ahora lo vamos a dejar así, phi n por j. Y habitualmente, cuando uno introduce toda esta notación muy bonita, lo que dice es que J es, en lenguaje de teoría de grupo, que no hace falta saber qué es eso, pero es el generador de las rotaciones. ¿Qué quiere decir esto de que es el generador de las rotaciones? Y básicamente lo que me dice es que cualquier rotación, fíjense, y eso es lo interesante, cualquier rotación la escribo en términos de esta cantidad J, ¿no? Más allá del ángulo y, de- y del eje de rotación, cualquier rotación la puedo escribir en esta forma, ¿no? Lo cual es como muy compacto, muy razonable, ¿sí? Y entonces uno puede ya empezar a trabajar y uno estaría tentado de agarrar y decir, bueno, eh, ¿qué cosas conocemos sobre las matrices de rotación real? Y la expresión que condensa todas las propiedades de las matrices de rotación real están puestas acá, en este recuadro azul. Esta expresión algebraica, válida
para ángulos infinitesimales, resume todas las propiedades de las matrices de rotación. Acá está metido que son matrices antisimétricas, que tienen determinante 1, que todas las propiedades. Entonces, lo que uno podría hacer es decir, bueno, ¿qué pasaría si uno, por analogía, fíjense que esto, de alguna forma, lo que me dice es que las rotaciones no conmutan entre sí. Entonces, ¿qué pasaría si uno agarra y dice, bueno, supongamos que hay una relación que vale de la misma forma para, para los operadores U, para estos operadores U que, que, que definen las rotaciones? Yo podría decir, bueno, donde está R, reemplazo U, que la rotación sea alrededor del eje X y del eje Y, lo único que quiere decir es que tengo que poner N versor igual a I versor y a J versor, y puedo reemplazar U, total tengo una expresión general de U, puedo reemplazar U en versión infinitesimal, las reemplazo en esta relación y veo que me queda. Veo si eso me dice algo respecto a la única cosa que no conozco, que en el fondo, que es J, ¿no? Entonces, procediendo de acuerdo a esa línea de pensamiento, lo que vamos a hacer es justamente decir, bueno, eh, cómo se comporta U de X, epsilon, U de Y, eh, epsilon menos U, Y, epsilon, U, X, epsilon, igual a qué, ¿sí? Y simplemente lo que vamos a utilizar es el desarrollo, como U es un operador unitario, así que es un operador que tiene norma bien definida. O sea, para este tipo de operadores, uno puede asumir que esta expresión en realidad es la exponencial. Puedo pensar que en realidad esto no es nada más que una serie donde tengo que desarrollar en potencias de estas cantidades, y todo eso funciona muy bien porque el operador en realidad tiene un montón de propiedades matemáticas buenas. Entonces uno puede decir que en general que UN de epsilon uno lo puede escribir como una identidad, donde esta es la identidad en el espacio donde opera U, ¿no? Y es la identidad menos I sobre H barra N phi J más, más términos de orden superior, ¿no? Si uno tuviera, uno los puede escribir genéricamente términos de orden epsilon cuadrado, y esta expresión que está acá uno la reemplaza, ¿sí? La reemplaza en esta relación. Es hacer eso, bueno, uno ya sabe que uno lo que quiere es que en realidad todo esto sea igual a U de Z de epsilon cuadrado menos la identidad de vuelta en el espacio donde actúan todas estas funciones U. Si uno hace eso, no es particularmente difícil. Lo que uno se da cuenta es que, perdón, si esto es epsilon, eh, esta expresión que está acá tiene que depender de epsilon, si no hay algo raro. Si uno hace esto, de estas dos ecuaciones, ¿sí? De estas dos de estas dos ecuaciones, de estas dos relaciones que uno supone válidas para el operador U, lo que uno termina deduciendo
es que básicamente que Jx por Ji menos Jx es exactamente igual a I h barra Jz. Básicamente lo que va a suceder es que todas las cosas que dependen de epsilon, eh, digamos, tengo que igualar las cosas que dependen de epsilon acá con las cosas que dependen, digamos, las cosas que dependen de epsilon en el lado izquierdo, las cosas que dependen de epsilon en el lado derecho, e igualo potencias del mismo orden de epsilon, ¿no? Y bueno, si uno hace eso algebraicamente y reniega, a lo que llega es a esta hermosa relación. De hecho, en realidad, si uno va cambiando X e Y, después considera XZ, considera YZ, o sea, considera mm, todas las posibilidades cíclicas, lo que uno saca es básicamente que el, las componentes de esa cantidad J satisfacen una relación de que su conmutador es exactamente igual a esta expresión de vuelta tan bonita. Uno encuentra esto. ¿A través de qué? A través de estas relaciones que están escritas acá arriba, lo cual me dice que esta cantidad J no solamente tiene unidades de momento angular, sino que además tiene eh, propiedades de conmutación exactamente iguales a las del momento angular, ¿sí? Entonces, eh, lo que uno tendería a pensar es que tiene que haber una relación muy profunda, entre esta cosa que hasta ahora en este lenguaje abstracto simplemente hemos llamado el generador de las rotaciones, tiene que haber una relación entre el generador de rotaciones y el momento angular, ¿sí? Esa es la conclusión que uno tiene que sacar. Hay una relación profunda, importante, mística. Hay una relación profunda entre el generador de rotaciones y el momento angular. El problema acá, vamos a hacer un descansito, si ustedes están de acuerdo, y si no están de acuerdo, espero que sí estén de acuerdo. Eh, Fíjense que esto no me dice que este generador de rotaciones y el momento angular sean iguales, sean exactamente iguales, ¿sí? Lo único que me está diciendo es que tienen que estar relacionados, ¿sí? El problema en estos momentos es que en realidad hay distintos tipos de problemas. Pero básicamente uno conoce un montón de problemas en el cual el momento angular tiene muy distintas expresiones, ¿sí? Para sistemas de partículas el momento angular tiene una forma, pero por ejemplo uno sabe que eh, uno sabe que cuando introduce campos clásicos, por ejemplo el campo electromagnético,
el campo electromagnético también tiene momento angular. Además, uno, eh, aunque más no sea desde el punto de vista de la química o de la fenomenología o porque simplemente o porque simplemente una persona que le gusta sospechar de que no todo puede ser tan simple, lo que uno se da cuenta es de que el momento angular eh, está bien, uno conoce el momento angular orbital. Si uno tiene una partícula puntual, uno sabe que el momento angular es básicamente R vector P, R producto vectorial P. Pero podría haber otras cosas, ¿sí? Podría haber cosas más complicadas. En particular, uno sabe que cuando uno tiene un cuerpo rígido, por ejemplo, uno al momento angular, la mecánica clásica me dice el momento angular, muchas veces me conviene eh, metodológicamente separarlo, por ejemplo, en un momento angular orbital, que es el momento angular del centro de masa, como si el centro de masa fuera tratado como una partícula puntual, y además existe un momento angular que uno, por distintas cuestiones, le suele llamar momento angular intrínseco. ¿Sí? Entonces lo que uno se da cuenta es que el momento angular de un sistema depende fuertemente de cómo es ese sistema. ¿Sí? Esa es la... entonces uno se da cuenta que el momento angular depende fuertemente del sistema, entonces analizar cuál es la relación que hay entre el generador de rotaciones y el momento angular, fíjense que acá puse momento angular, así genéricamente, no he dicho más nada, eh, investigar más profundamente esta relación eh, eh, involucra que uno sepa la física de distintos problemas. Y hasta ahora no conocemos muchos problemas como cómo describirlos en mecánica cuántica. Lo único que sabemos es cómo es el correlato entre algunos sistemas clásicos y sistemas cuánticos si lo que uno hace es cuantizar esos sistemas clásicos. Entonces, aunque más no sea, vamos a tener que explorar esa cosa, que es lo que vamos a hacer después del descanso, pero lo último que voy a decir es que a partir de ahora, cualquier operador, podemos llamarlo O, y bueno, la idea obviamente es que tenga, eh, que haya tres de estas cosas, ¿no? Pero cualquier operador, eh, eh, vamos a ponerlo así, o sea que tiene, en realidad lo que estoy pensando es cualquier conjunto de tres operadores que satisfaga, perdón, que el conmutador de OI o J es básicamente IH barra epsilon i JK eh, o sub K. De vuelta acá el índice repetido quiere decir que hay una suma, ¿no? Entonces vamos a ponerlo así, cualquier conjunto de operadores o 1, 2, 3 que satisfaga esto, mm, eh, se lo llama momento angular, cualquiera. ¿Sí? Entonces, si yo soy capaz de fabricar un conjunto de tres operadores que satisfagan esta relación, entonces eso va a ser un momento angular, lo cual me abre la posibilidad de que voy a tener un montón de cantidades que yo voy a poder denominar momento angular. Gente, hagamos un pequeño descanso hasta acá y seguimos más o menos a las y 27 por ahí.
Bueno, continuando con la clase, digamos, los 25, 30 minutos que nos quedan. Lo que hemos dicho acá es importante, eh, esto de que uno pueda generar, la física o la fenomenología sugiera que pueda haber otros operadores que satisfagan esto y que uno los puede llamar momento angular, da como una visión muy unificada del tema de rotaciones y además lo interesante de esto es que me permite eh, eh, entender de que hay momentos angulares mucho más que uno podría fabricar cosas que se parezcan al momento angular, inclusive sin tener partículas, eh, sin tener un desplazamiento, ¿no? Eh, y es más, me dice que, por ejemplo, el momento angular orbital que uno conoce para sistemas de una partícula, eh, lo que uno piensa es que, bueno, son partículas que se mueven en el espacio, entonces uno va a tener, se mueven. Cosas que están en algún espacio tridimensional, eh, pero uno por ahí le gusta pensar que el momento angular puede ser algo un poco más interesante. En particular, uno sabe que mm, uno tiene sistemas cuánticos que la forma de estudiarlos ¿por qué? Porque la fenomenología así me lo dice. Hay sistemas cuánticos que viven en espacios de Hilbert de dimensión finita. Entonces, uno podría pensar si en sistemas de dimensión finita uno puede tener cantidades que se parezcan al momento angular, ¿sí? Y esto es muy poderoso. Simplemente como para que algebraicamente lo compruebe, es interesante introducir, por ejemplo, unas matrices que son muy inocentes, que en realidad creo que ya las hemos introducido, son las matrices de Pauli, que son matrices 2 por 2 y son muy fáciles de construir. Lo que habitualmente se llama sigma X es una matriz que es es real y simétrica, ¿sí? En la diagonal tiene ceros, matriz sigma I, que es de la forma 0 menos I y 0, y además tenemos la matriz sigma Z, que es de la forma 1, 0, 0 menos 1. Hay muchas formas de introducir estas matrices. Hay gente que, por ejemplo, dice, bueno, junto eh, con la identidad 2 por 2, la identidad más las tres matrices de Pauli son una base de matrices hermitianas en, en un espacio de Hilbert de dimensión 2, pero lo que uno puede comprobar efectivamente es que si sigma X es sigma 1, sigma Y es sigma 2 y sigma Z es sigma 3,
lo que uno puede comprobar es que las matrices de Pauli efectivamente satisfacen una relación de, de conmutación muy similar a la relación de conmutación que satisfacen, que no hemos dicho que es la relación de conmutación general para momentos angulares, ¿no? Fíjense que la relación de conmutación general para momentos angulares hemos dicho que es de esta forma, y la relación de conmutación para las matrices de Pauli es esta que está acá. Si se fijan van a ver que es muy similar. Lo que uno se da cuenta es que si lo que uno quiere tener es momentos angulares, simplemente lo que tendría que hacer, por ejemplo, es multiplicar estas matrices que están acá por H barra o alguna cosa por el estilo, para que tengan las unidades correctas, ¿no? Fíjense que si esto que está escrito acá no tiene unidades, si lo que uno quiere tener es unidades de momento angular, multiplico por H barra y tengo algo bastante razonable. Esta relación que está acá recuadrada en naranja se puede calcular, obviamente, simplemente haciendo el producto explícito y el producto matricial explícito de estas cantidades. Y bueno, y fíjense que estas matrices no están asociadas a ninguna, en principio no están asociadas a ninguna partícula, nada que se desplace, son simplemente matrices abstractas que operan en un espacio, que podrían operar en un espacio de Hilbert de dimensión 2, y sin embargo tienen esta propiedad de conmutación tan particular, ¿no? De que si yo agarro básicamente dos matrices de Pauli, haciendo el conmutador puedo obtener la tercera matriz. Esto es, son matrices en un espacio de Hilbert abstracto, y lo que uno se imagina es que en realidad para espacios de Hilbert de dimensión finita, lo más probable es que siempre haya tres matrices que cumplan esta propiedad que uno realiza. Bien, entonces lo que nos gustaría que nos concentremos hasta el final de la clase de hoy es en qué sucede con, vamos a decir así, qué sucede con el momento angular orbital y su acción sobre funciones de onda. Es decir, acá lo que estamos pensando es qué sucede con el momento angular que hemos definido en forma tradicional, ¿no? Lo que queremos saber es qué sucede si yo tengo un momento angular que clásicamente escribía de esta forma y hay una versión cuantizada, cómo actúa este operador sobre esas funciones. La forma de hacer esto, de vuelta pasa, ¿sí? La relación, esto es un título nuevo, así que lo vamos a subrayar de algún color bonito. Eh, entonces, lo que uno tiene que pensar, o lo que vamos a querer pensar, es qué sucede, cómo cambia una función de onda, eh, donde acá realmente estamos pensando en una función, ¿no? Cómo cambia una función de onda psi de R ante
una rotación infinitesimal. Es decir, vamos a pensar que esa, que lo que vamos a hacer es tenemos la función de onda y le vamos a aplicar una rotación, obviamente, insisto, infinitesimal. Solamente por ahora a a la rotación infinitesimal la vamos a designar con un ángulo, en vez de con epsilon como hemos venido haciendo hasta ahora, con menos delta phi. Y vamos a pensar que esto es la función de onda cuando uno cambió el ángulo, perdón, cambió un vector. Acá esto está mal. Lo que tengo que pensar es que esa rotación fue aplicada a un vector R. ¿Ok? Y si uno piensa un poco, si yo me estoy fijando, o sea, lo que hice fue una rotación. ¿Por qué estoy pensando esto? Porque el dibujo, bueno, en el PDF está seguramente un poco mejor hecho. Eh, lo que uno piensa es que si uno rota el sistema físico en un ángulo phi, eh, es, comillas, más o menos lo mismo que rotar, dejar el sistema físico fijo y rotar eh, las coordenadas del sistema de referencia en un ángulo, en el ángulo contrario, ¿no? Entonces, la relación que a uno le interesa es decir, bueno, la función de onda rotada pero evaluada en el ángulo R, perdón, en la posición R, va a estar relacionada con la función de onda, ¿sí? Pero en el, en las coordenadas rotadas, ¿sí? O sea, no hay ninguna traslación del sistema físico, es simplemente rotaciones, y entonces uno puede ligar qué es lo que sucedió en la función de onda, y lo hace a través de esta relación. Esta relación hay que pensarlo un poco, no es no es tan complicada, pero el dibujito en el PDF que tienen en el aula virtual ayuda un poco, ¿sí? Eh, pero físicamente es más o menos razonable. Y lo que tiene esta expresión que está acá es que, bueno, uno sabe que si prima, en realidad uno la puede calcular como utilizando la definición, ¿no? O sea, lo que uno quiere es que si prima en R sea exactamente igual a la rotación. eh, Acá podemos utilizar distintas notaciones. Hay una notación, la notación que hemos estado haciendo hasta ahora es que mm, una notación posible es esta, y acá viene psi de R, o escrito de otra forma muy parecida, es a la cantidad n por delta phi. Total, sabemos que en U siempre n y delta phi van juntos, así que puedo fabricar una cantidad que se llama delta phi versor aplicado a la función psi de R. ¿Sí? O sea, acá lo único que estoy diciendo es que si yo hago un cambio muy chico, ¿sí? La función de onda en las coordenadas transformadas tiene que estar relacionada con la función de onda en las coordenadas eh, rotadas, pero al revés. Y lo importante de que todo esto sea infinitesimal es porque en vez de utilizar las expresiones globales más complicadas, lo que uno utiliza son las expresiones a través de
desarrollos en serie de Taylor, ¿no? Entonces, lo que uno sabe es que U de esta cantidad delta phi versor aplicado a la función de onda, esto ya lo hemos hecho arriba, no estamos escribiendo nada raro, es la función de onda en R, o sea, lo que hicimos fue escribir la U y lo único que tengo que hacer es aplicarlo a la función de onda psi, todo esto es menos esta cantidad delta phi sombrero, que es, por las dudas lo voy a escribir acá, delta phi sombrero, no es otra cosa que n por delta phi. Entonces tengo delta phi sombrero, producto vectorial R, por el... Fíjense que lo que estoy haciendo es un desarrollo en serie de Taylor, no es nada más complicado que eso, gradiente de psi de R, más términos de orden superior en la cantidad infinitesimal, ¿no? Esto es delta phi al cuadrado. Entonces, a primer orden, lo que uno puede pensar es que la acción de la rotación sobre la función de onda lo puedo escribir como una identidad menos esta cantidad delta phi versorcito por R eh, por el gradiente aplicado todo a psi de R. O sea, esto que está aquí, entre paréntesis, no es otra cosa que la expresión eh, infinitesimal de el operador U, el operador que actúa sobre la función de onda. Haciendo un poquito de álgebra, eh, no es complicada, está bien detallada la cuenta en el PDF, ¿sí? Lo que uno puede escribir es esta expresión de una forma un poquito más compacta, es decir, por esta expresión, entiéndase delta phi, producto vectorial de R por el gradiente. Fíjense que esto que está acá tiene todos los elementos que uno le hacen sospechar algo raro. ¿Por qué? Porque acá tengo R, tengo el operador posición, en este caso como estoy haciendo, acá tengo la posición y acá tengo el gradiente, y uno sabe que el gradiente es proporcional al operador momento lineal. Entonces, esta expresión, a priori, depende de tanto de R como del gradiente. La pregunta es si depende de la forma adecuada. Eh, entonces, todo esto se puede reescribir. Yo diría que miren la cuenta en el PDF o en cualquier libro. Eh, Casi todo esto sale del Galindo, así que lo pueden ver ahí más pormenorizado, pero uno puede mostrar que todo esto es exactamente igual ahí sobre H barra delta phi por L, donde L es el momento angular orbital como Nacho, ¿no? O sea, L es realmente R por P, R producto vectorial P. Este L es ese L. Esto tiene toda la pinta de ser una de esas identidades vectoriales raras en las cuales uno tiene eh, intercambiados uno tiene el producto escalar de un vector. Bueno, esto sabemos que el producto vectorial no es exactamente un vector, sino que tiene propiedades raras, pero acá básicamente lo que tenemos es un vector raro, producto escalar otro vector, entonces no es extraño que todo esto sea igual a algún vector por otro producto escalar, otro vector. La cuestión es que justo da que se puede escribir de esta forma y como quien dice, uno puede
hay que tomarlo con pinzas a lo que voy a decir a continuación, pero lo que uno puede ver es que el producto escalar y el producto vectorial de alguna forma se intercambian, ¿sí? Para demostrar esta propiedad, lo que hay que hacer hay que escribir este producto vectorial utilizando el tensor antisimétrico de Levi-Civita y reescribiendo las sumas y procediendo eh, algebraicamente, pero no debería haber secretos en esta relación. Eh, Esta última parte, digamos, lo que viene desde el título para acá, depende de dos elementos. Una, que uno se dé cuenta que efectivamente la relación que hay entre la función de onda rotada evaluada en R es la función de onda en las coordenadas rotadas, ¿sí? Pero esto tiene mucha pinta de las, de las, de, de las igualdades que uno usa, por ejemplo, en electro, cuando uno hace transformaciones de coordenadas para campos, uno muchas veces utiliza que los campos transformados en una posición es lo mismo que los campos en la posición transformada. Esto es una relación muy común. Y después es un desarrollo de Taylor y reescribir, o sea, hacer el desarrollo en serie de Taylor del operador rotación que actúa sobre la función de onda. ¿Por qué? Porque, de vuelta, estamos pensando cuál es la relación entre, ya sabemos cómo, digamos, para cosas infinitesimales, dada esta cosa que está acá, escribir digamos, dado el lado derecho de esta igualdad, es fácil escribir el desarrollo en serie de Taylor, y una vez que uno escribe el desarrollo de serie de Taylor, utiliza esta identidad, lo cual, lo cual me está diciendo es que si yo ahora esta relación la introduzco en la definición de U, lo que me está diciendo básicamente es que U delta psi infinitesimal es de la forma identidad eh, menos IH barra eh, delta phi versor por L. Ahora, uno ya había visto que esta forma infinitesimal es consistente con muchas cosas, ¿sí? En particular, uno puede pensar que uno puede aplicar o muchas rotaciones infinitesimales o cosas por el estilo, pero básicamente esta última relación, o sea, ¿qué significa eso? Yo puedo pensar que esa U de delta phi en realidad no es nada más que una U de algún ángulo arbitrario grande, pero dividido en n, ¿no? En un n muy grande. Entonces uno puede hacer U de phi sobre n por U en phi sobre n y hacer este producto n veces, ¿sí? Y además de todo esto podría tomar el límite para n que va a infinito, y si uno hace eso, el límite para n que va a infinito de toda esta expresión, a lo que llega esto es que esto va a e a la menos i phi por l. Y esto es una u. Y además puedo hacer esta cuenta porque como siempre es el mismo eje de rotación, puedo hacer esto en el orden que se me ocurre, no aparece ninguna cosa rara, y acá ya está. O sea, en el caso de una partícula, esto lo que me está diciendo es que para el caso
una partícula en el cual el momento angular es igual a R producto vectorial P, o sea, tengo una partícula sin ninguna cosa rara y esto es todo el momento angular que hay. Efectivamente, en este caso, L es exactamente igual al generador de rotaciones. En una partícula, el momento angular es el generador de rotaciones. Hay muchas formas de ver esta es una. Eh, Hay libros que asumen directamente que el momento angular es el generador de rotaciones y entonces eh, procede al revés. Dice, bueno, esto ya es un operador hermitiano. Fíjense que las matrices de rotación, perdón, que los operadores de rotación definidos con este momento angular tienen las mismas propiedades que las matrices de rotación en tres dimensiones, por lo tanto, ya está. El momento angular es el generador de rotaciones y no me estoy preocupando por un generador de rotaciones abstracto. Yo lo que les sugeriría es que, bueno, que ustedes eh, utilicen el punto de vista que más les guste, pero en una partícula en el cual el hamiltoniano se escribe como un hamiltoniano clásico y, y todo se comporta bonito, o sea, no hay, la física del problema no me indica que haya cosas más raras. eh, la conclusión al final del día es que el momento angular es el generador de rotaciones para ese sistema físico. ¿Sí? Para otros sistemas físicos, el generador de rotaciones estará dado por alguna cantidad que satisfaga, bueno, la relación más, la relación bien general. Pero para una partícula en la cual la física está dada por un hamiltoniano clásico cuantizado, no hay ninguna cosa rara, el momento angular es el generador de rotaciones. Este es el punto de vista más común, ¿sí? Los libros como Merbacher, como Shankar, bueno, Shankar no estoy tan seguro, pero creo que sí. El punto de vista que asumen es este, ¿sí? Uno agarra el momento angular, directamente introduce el operador U, definido en términos de este momento angular, y ve que ese operador satisface, eh, que la U satisface las mismas relaciones de conmutación que satisfacen las matrices de rotación y uno se queda tan contento. ¿Sí? Algunos libros inclusive ni siquiera hacen eso. ¿Sí? Algunos libros simplemente lo que dicen es, bueno, así como uno puede pensar cuál es el equivalente en coordenadas de estos operadores a través del postulado de cuantización, uno sabe que esto tiene que ver con un gradiente. Hay gente que simplemente dice, bueno, yo tengo la ecuación de Schrödinger en tres dimensiones y separo arbitrariamente entre coordenadas radiales y coordenadas angulares, y a la parte de coordenadas angulares le doy un nombre. Nosotros vamos a llegar a eso, pero después de hacer un montón de cosas, introducir un montón de teoría, que yo creo que es útil y es divertido que la vean en una etapa temprana de, de su formación en mecánica cuántica. Yo supongo que, o sea, vamos a seguir con momento angular
Ya los dejo para que se vayan al práctico, disculpen. Yo calculo que vamos a seguir con momento angular el viernes de esta semana y el miércoles de la semana que viene, o sea que eso va a ser miércoles 3, miércoles 3 de junio, lo cual nos va a dejar para potencial central unas 2 semanas más o menos, o sea, unas 4 clases, lo cual debería ser bastante razonable si lo que queremos es esto de continuar con el cuatrimestre eh, como si fuera un cuatrimestre